Hola amigos de la Totalidad Iniciática. Bueno, nuestra meditación sobre el propósito 20, ocultismo, va a terminar con esta cuarta parte. Está abierto nuestro propósito, así es que continuemos. Digamos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en la eterna teofanía que has deseado ser. Volvamos a la lectura del propósito en esta parte final. El nombre de Dios de una cultura que pasa como demonio a otra religión es cosa corriente, como lo hemos analizado desde hace tiempo al inicio de estos propósitos. Por ejemplo, el término Deva designa la divinidad en sánscrito, mientras que en las lenguas modernas se ha hecho devil en inglés para designar al espíritu malo, duivel en holandés para diablo, etc. La raíz hebrea va da la idea de movimiento determinado, como la segunda palabra de la primera frase bíblica vara. Así va se utilizó siempre para dar una idea de manifestación divina primordial. Al fundador del chasidismo se hacía llamar Baal Shem, amo del maravilloso nombre de Dios. En sánscrito, Baal es la fuerza, el poder, la potencia. Ese término se encuentra en el nombre de ciertos grandes rishis para indicar que ellos han irradiado como testimonio de su renombre, de su dinamismo, así como otros yogis o swamis poseen en su nombre el término Ananda, beatitud, para significar el contentamiento. Son generalmente los bhakti, quienes son más bien pasivos, meditativos, extáticos. Bala es sinónimo de fuerte, no tanto en el sentido de la musculatura y de conformación física, sino más bien de poder espiritual, de dominio de sí, de radiación magnética, de serenidad profunda hasta el punto de vitalizar. Es la paz verdadera que emana como un poder de atracción que es al mismo tiempo dinámico y capaz de hacer evolucionar todo lo que toca. Entre los mayas, Palan Acap es uno de los primeros nacidos, padre y abuelo de la casa de Mijaipap. Fue engendrado sobrenaturalmente por Agtask y Akbit. Es un poco el creador de generaciones, ya que como los romanos, los griegos o los chinos, los pueblos maya quiché piensan que son descendientes directos de los dioses. En fin, Baal significa siempre algo grande, fuerte, alto. Aún en turco se encuentra la misma idea, por ejemplo, con Balcán, que significa montaña. Este pasaje es extraordinariamente denso y luminoso. Hilvana el misterio de la inversión simbólica, que ya lo habíamos visto, la fuerza espiritual original, Bala, y la raíz sagrada del nombre Baal, mostrándonos cómo la memoria del verbo se esconde y transmuta a través de las escrituras. Vamos, como siempre, a desglosar y expandir su sentido para abrirlo a nuestro corazón. Deva, Devil, el rostro invertido del dios. En el sánscrito, Deva significa dios luminoso, ser resplandeciente, pero con el tiempo en las lenguas occidentales derivadas de contextos cristianos, esa raíz suena casi idéntica a Devil, Duivel, Diable, es decir, el demonio. Esto no es casual como lo hemos visto antes, ocurre cuando una religión se superpone a otra y los dioses antiguos son satanizados. Se pierde el sentido interno del símbolo y la forma externa permanece como cascarón sin alma. Se oculta un conocimiento sagrado a los no preparados y la apariencia se inviste de temor para proteger el misterio. El paso de Deva o Devil es un síntoma del olvido del lenguaje original de la luz, que era unitivo, resonante y transparente. La raíz va, la manifestación del ser. El maestro menciona la raíz hebrea va que encontramos en Bara, la segunda palabra del Torá, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Allí para sugiere no solo crear, sino hacer emerger por potencia directa. Va es un movimiento hacia afuera, la irradiación del ser. Por ello el maestro nos ha dicho en varios propósitos, prefiero el verbo emanar. Esto conecta con la tradición egipcia también. En ella el va
Es una de las almas del ser humano, la que puede salir del cuerpo y volar como pájaro. Es el alma luminosa y dinámica como nos transmitieron en el propósito 1. Así, tanto en hebreo como en egipcio, Ba es la esencia en movimiento, la fuerza que manifiesta. Baal, señor, pero también demonio. Baal significa señor en hebreo y en lenguas semíticas. Fue el nombre de importantes dioses cananeos, particularmente el dios de la tormenta, de la fertilidad y de la vida cíclica. Pero en la Biblia hebrea posterior, Baal es demonizado como símbolo de los ídolos extranjeros. A través del cristianismo medieval pasa a ser Belcebú, el señor de las moscas. Y sin embargo, Baal Shem Tov, fundador del hasidismo, se llamaba así, el Señor del Nombre. Aquí Baal recupera su dignidad, no como demonio, sino como Señor del Verbo divino. Esto nos recuerda que el mismo nombre puede ser exaltación o condena, según el ojo que mira. Balán, el jaguar divino de los mayas. La conexión que establece el maestro entre Bala y Balán es magnífica. Balán en lengua maya es jaguar, pero también designa a los seres primeros, padres creadores, como Balán Acá, uno de los 4 primeros hombres. El jaguar es símbolo del poder nocturno, del conocimiento del inframundo y del renacimiento iniciático. Que un nombre como Balam Acá esté conectado con la raíz Bala muestra la unidad de las tradiciones, su memoria común del poder como algo sagrado, divino y creador. Bala, la fuerza como paz vitalizante. En sánscrito, bala es fuerza, poder, pero no es cualquier fuerza, no es violenta, ni ególatra, ni agresiva. Es la fuerza magnética, serena, centrada, que brota del alma unificada. Esta fuerza aparece en los rishis como una cualidad inherente de irradiación, en el yoga como dominio de sí, sin lucha, en el tantra como la energía femenina Shakti en su forma pura, no erótica ni destructiva. Bala es el poder del alma recogida, ekagrata, y no el poder del ego disperso. Este tipo de fuerza recuerda a la gracia cristiana o a la virtus latina en su sentido original, potencia del ser. El maestre remata todas estas palabras con un ejemplo turco, Balcán, que significa montaña, como él bien señala. De nuevo aparece la raíz Bal, como símbolo de lo alto, sólido, fuerte, imponente. La montaña es siempre una figura del eje del mundo, del lugar donde el cielo y la tierra se tocan, del centro vertical que une todos los planos. En todas estas raíces, Deva, Ba, Bala, Bal, Balam, Balcán, lo que se nos muestra es el rostro del nombre de Dios, la potencia luminosa del ser, que ha sido velada, invertida o exaltada según los ciclos y los pueblos. El dragón de la gruta que acabamos de ver, ya sabemos cuál es el trabajo que nos corresponde, el guardián del umbral, puede ser un bala invertido o transmutado. La clave para discernir es la unificación interior, ekagrata. Solo así puede verse que lo que parecía demonio, lo que parecía tan terrible, era ángel disfrazado. Y que el nombre, aunque profanado o disfrazado, siempre resuena para quien escucha con el corazón despierto. Así es que con todos estos elementos volvamos a la lectura del propósito. Pero regresemos una vez más a nuestra idea elemental del ocultismo, no para hablar de las numerosas estigmatizadas que se han presentado a través de los tiempos, sino por ejemplo de Rosette de Tamisier, hoy mi pelo, estática de San Saturnino Los Apet, de quien se hablaba mucho hacia 1850, discípula de Vintras. Vintras, esta es una nota, es el fundador del Carmel en Tilly-sur, en Calvados, Francia. Él decía ser Elías reencarnado bajo el nombre de Pedro María. La obra de la misericordia tenía como finalidad precipitar la venida del reino del Espíritu Santo. Era partidario del culto a la Inmaculada Concepción, que no había sido proclamado aún por la Iglesia, pues fue solamente en 1854 que Roma la aceptó oficialmente.
estático, desea recibir revelaciones. Su obra fue condenada por Gregorio XVI en 1843, mientras que a su vez Pío IX fulminó al taumaturgo. No obstante, esa orden tuvo numerosos miembros. No tenía más que acercarse a un cuadro que representaba el descendimiento de la cruz en la capilla del castillo para que la pintura se cubriera enseguida de sangre. Se encuentran muchos de esos milagros, sea que las mismas personas lleven las marcas de Jesús crucificado, o sea que cuadros, estatuas, etcétera, presenten las marcas de sangre. Teresa Neumann en Alemania fue un ejemplo candente y numerosos casos se presentan en nuestra época por todos lados y a cada momento. Nosotros vemos que el texto da un giro hacia lo que podríamos llamar fenómenos místicos, estigmatizados, cuadros que sangran, éxtasis visionarios, y se menciona a Rosette de Tamisier, discípula de Mintras, y a otros personajes cuya vida gira en torno a la experiencia del sufrimiento redentor, el descenso de la cruz, la sangre, la pasión. Esto puede parecer un cambio brusco, pero en realidad se nos está señalando otra cara del símbolo de la sangre. Antes nos había mostrado en la magia negra la sangre usada como poder material para manipular o atraer otras fuerzas. Y ahora, en el misticismo cristiano verdadero, la sangre es sacrificio del amor. No se derrama para obtener poder, sino como prueba de redención. Volvamos al propósito. Pasemos ahora sobre todo a aquellos que practican lo que es conveniente llamar el ocultismo de botica. Hasta los más célebres videntes, cartománticos, etcétera, como por ejemplo Madame Bontemps, esa decidora de buena fortuna que fue célebre, sobre todo a causa de su clientela muy selecta, como Madame Pompadour, que iba a consultarla. Esa cartomántica leía también la borra de café y otras formas de arte profético vulgar. Algunos han sabido presentar el arte adivinatorio mucho mejor que simplemente con la bola de cristal, por ejemplo. En efecto, el célebre Cagliostro organizaba con grandes pompas aquello que llamaba ceremonias de cristalomancia. Un niño, jovencito o jovencita, era escogido para ver en las garrafas de agua. Esos pequeños intermediarios eran llamados paloma o a veces también pupilas. La garrafa de cristal era colocada sobre una mesita de ébano y Cagliostro primeramente imponía las manos sobre la cabeza, los ojos y el pecho de la criatura. Después de sus pases magnéticos comenzaba sus preguntas y los niños miraban entonces en la garrafa donde al parecer veían evolucionar a los personajes vivientes o muertos sobre los cuales la asistencia quería obtener informaciones. José Bálsamo, nacido en 1743 en Palermo, Sicilia, fue un taumaturgo célebre que hizo su seminario y más tarde su noviciado como hermano de la misericordia. Es sobre todo en el convento de Cartagirona donde aprendió medicina, farmacia y se inició igualmente en el misterio de las plantas. Al dejar Palermo, tomó el nombre de conde Cagliostro. En Mesina conoció a De Altotas, quien le propuso el famoso viaje a Egipto, donde Bálsamo se familiarizaría muy bien con los espejos encantados y otros secretos conocidos en las orillas del Nilo. Su vida aventurera empezó en Malta al conocer al maestro Pinto, quien se mostró muy reconocido por las experiencias alquímicas, dotando a Cagliostro de fondos suficientes para comenzar una vida principesca, cuyos ecos han llegado hasta nuestros días. Sus viajes han permanecido célebres y de su existencia se han hecho novelas y películas, lo cual hace que no se sepa exactamente la parte de verdad y la de falsedad, o al menos exageración de sus prodigios. Iniciado en la francmasonería, se ocupó seriamente de fundar en todas partes ramas del rito egipcio. Desde entonces se convirtió en un personaje muy importante y se le encontró por doquier con un cortejo de lacayos. Parece haber tenido una fortuna inextinguible y es evidente que fue preciso reconocer sus poderes de hacer oro y piedras preciosas.
Parece que fue durante su viaje a Rusia que encontró al conde de Saint-Germain, quien lo inició en sus secretos, lo cual aumentó considerablemente sus conocimientos. En esas relaciones conoció finalmente a Potemkin, el ministro favorito de Catalina II, y es así como Cagliostro hizo una entrada triunfal en San Petersburgo, más tarde en Varsovia, en Berlín, y donde quiera fue muy bien recibido. En Estrasburgo, la francmasonería le preparó una entrada triunfal y digna de su alto grado y sus talentos. Después de 3 años de estadía en esa ciudad, donde conoció al cardenal de Rohan, fue a instalarse finalmente en París, en 1785, donde repartió su tiempo entre sus logias francmasónicas y sus enfermos. La curación del príncipe de Soubise, desahuciado por los más grandes doctores, redobló la reputación de Cagliostro, pero se dio también la desgraciada historia del collar de la reina, intrigas de la corte, asunto de falsas perlas, enredos de la reina con el cardenal de Rohan y la famosa heroína Madame de la Motte, etc. Historia demasiado conocida para tener que dar detalles. Cuando Cagliostro se retiró a Inglaterra, 5.000 personas asistieron a su partida de Boulogne, Francia. Más tarde, dejando las Islas Británicas, irá a fundar una logia masónica en Roma, lo cual atrajo finalmente la atención de la Santa Inquisición. Su proceso durará 18 meses. Se dice que murió en 1793. Y aquí una nota. El cardenal de Rohan, obispo de Estrasburgo, estuvo mezclado seriamente en la historia del collar de la reina. Él conoció a Cagliostro cuando quiso hacerse curar del asma y de ahí en adelante no hizo otra cosa que conocerlo mejor. Enamorado de la reina, en sus deseos de obtener los favores de la primera dama de Francia, el cardenal aceptaba de ella todos sus caprichos. Las pequeñas querellas eran numerosas y es a través de Madame de la Motte que Cagliostro se mantenía al corriente de todo el asunto. Entonces él anunció al cardenal de Rohan la reconciliación posible con la reina, cuando la falta de pago de las primeras letras de cambio del joyero real hizo estallar el famoso escándalo. Los esposos de la Motte fueron condenados, él a las galeras y ella a la cadena perpetua, y a la marca, ese tapón de hierro al rojo con la letra B de metal, calentada al blanco y aplicado sobre la espalda. Naturalmente, Cagliostro fue absuelto. Cagliostro, símbolo de ambivalencia. Cagliostro no es presentado aquí como un simple charlatán, sino como un personaje de poder real, aunque de naturaleza ambigua. Su biografía contiene todos los ingredientes de la figura del iniciado caído o extraviado: formación en medicina, alquimia, plantas sagradas, aprendizaje en conventos, pero luego contacto con Egipto, con los secretos de los espejos encantados y con la masonería egipcia, encuentro con Saint Germain, figura legendaria de la tradición hermética. Cagliostro, a diferencia de la cartomántica vulgar, posee elementos reales de poder y conocimiento iniciático, pero su uso de estos saberes está constantemente comprometido por la teatralidad, la ambición y la ambigüedad moral. La frase que nos dice el maestre: "Fue preciso reconocer sus poderes de hacer oro y piedras preciosas", no es irónica. Tal vez indica que su taumaturgia tenía efectos visibles. Sin embargo, nunca se dice que haya alcanzado la iluminación o que haya servido a la luz. El maestre continúa diciéndonos: hemos mencionado al célebre conde Cagliostro en nuestras obras, y como en el caso del conde de Saint-Germain, de quien también hemos hablado precedentemente, no se podía indicar jamás su edad. Es un hecho que hizo numerosas curaciones y que su remedio universal, una especie de elixir, hizo maravillas. Personaje ciertamente misterioso,
Cagliostro es considerado por muchos como un charlatán, lo cual se debe, como ya lo hemos mencionado, a los textos novelescos, películas y obras de teatro que lo han presentado de esa manera. Sin embargo, para numerosos investigadores, permanece como un iniciado y un verdadero maestro para muchos ocultistas. El gran escritor francmasón Evans lo califica de mártir masónico. Desde ese punto de vista, sería en el momento de su arresto por los inquisidores de Roma que Cagliostro, quien había establecido su logia en Reverado, habría transmitido sus poderes al honorable de Mori, comisario delegado. La meditación del propósito 8 al que se refiere el maestre, recordémoslo, nos revelaron el eco del dolor humano cuando el miedo se disfraza de virtud y la justicia se pervierte en nombre de la pureza. Esas mujeres y también los hombres, los niños y ancianos ejecutados permanece como una advertencia para los tiempos que aún no han aprendido a ver con el corazón. Lo que nos transmitieron en ese propósito 8 está íntimamente ligado con lo que nos está diciendo el maestro en este propósito 20. El maestro nos hace mirar el rostro oculto de la Inquisición no como una aberración del pasado, sino como un arquetipo, el del poder que teme al alma libre, al conocimiento vivo, a la mujer sabia, al hereje que ve el mundo con ojos nuevos. Giles de Reims, Cagliostro, las brujas de Triora, los mártires de Valcamónica que vimos en el propósito 8, los quemados en Würzburg, las muchachas de Salem, son reflejos múltiples de una única figura simbólica, el portador de una verdad prohibida. Si miramos más hondo, vemos que esas ejecuciones no fueron simples errores judiciales, fueron rituales invertidos, sacrificios inocentes que intentaban preservar algo sagrado en medio del derrumbe de las estructuras. No todas las víctimas eran santas ni sabias, ciertamente, pero muchos lo eran. Y lo terrible es que la acusación de brujería servía como un mecanismo para extirpar toda sabiduría femenina ancestral, toda medicina del alma, todo vínculo con la tierra, el cielo, el cuerpo. Tal vez por ello el maestre rescata de alguna manera la memoria de Cagliostro, como la reivindicación del iniciado perseguido, del portador de un fuego espiritual que por brillar en la oscuridad atrae sobre sí la sombra colectiva. El maestre no nombra a Cagliostro en vano, lo introduce con ese tono sobrio y preciso que él reserva para quienes han sido injustamente borrados del registro sagrado de la humanidad. Volvamos al propósito. En fin, antes de terminar este capítulo, digamos de todos modos una palabra sobre los bohemios. Una especie de leyenda planea siempre sobre ellos. Se les reconocen sobre todo dones de profecía, evidencia, cartomancia, etc. Y también de poderes en lo concerniente a echar malas suertes o mal de ojo, como se dice a menudo. Es un hecho que ellos conocen en su mayoría elementos de brujería y que se prestan a menudo como terceros para actuar sobre alguien, para enfermarlo o hacerle sufrir pruebas de las cuales la más corriente es el hecho de ligar, es decir, la operación mágica que consiste en unir a una persona con otra, una especie de filtro de amor, o también desunir a tal persona de tal otra. Esas ligaduras son cosa corriente, ya que se trata muy a menudo de imponer su voluntad sobre seres impresionables y así volver impotente al hombre sobre quien la suerte debe ser echada. La virilidad no podrá serle devuelta más que por otra operación llamada de desligamiento. Hemos hablado ya del juego de brujería llamado popularmente anudar las agujetas, y que consiste justamente en impedir a dos seres consumar el acto carnal. Los bohemios están divididos en dos grandes categorías que, por otra parte, casi no se entienden entre sí. Los orientales llamados cíngaros, que son en su mayoría mercaderes de osos y caldereros, y los meridionales llamados gitanos, mercaderes de caballos. En Languedoc y Provenza se les llama también Caracas, lo cual es bien conocido en Francia. La mayoría son iletrados, pero no es menos cierto que reciben de padres a hijos una especie de poder, algo así como el traspaso de un don. Aunque no conocen la verdadera magia, sino muy raramente,
Ellos saben más o menos trucos y es gracias a un muy buen sentido de observación que de todas maneras llegan a practicar a veces una verdadera brujería o baja magia. Ceremonias iniciáticas tienen lugar en sus clanes y una cierta jerarquía existe aún actualmente, aunque se haya perdido mucho de su muy antiguo saber. A menudo se ha hecho una especie de mito, pero es incontestable que hay una gran parte de verdad inherente a ese género de raza. Es muy raro que los bohemios se mezclen con los cactos, que es el término para designar a los no gitanos en lengua caraques. Tan importante como entre los musulmanes es, durante el matrimonio gitano, la ceremonia del diclo. Este término designa un pañuelo o una simbólica seda blanca con la ayuda de la cual la decana del clan se informa sobre la virginidad de la joven esposa al regreso del viaje de bodas, a fin de constatar que el acto nupcial ha sido enteramente consumado. Por otra parte, la viape o boda gitana es una ceremonia de unión de dos randins o novios gitanos, pues un mal casamiento no sería aceptado. Quizás ciertos bohemios se han alejado de sus clanes y unido con otras personas, pero entonces no han regresado a los suyos. Los ancianos de las tribus gitanas son muy severos sobre las reglas a respetar y son también ellos los que pronuncian los juicios reuniéndose en consejo de justicia. Eso se llama la cris, o mejor, hacer la cris, es decir, hacer justicia. En fin, ciertamente se les ha llamado bohemios casi por error, ya que provenían de Bohemia en Europa Central, pero su antiguo origen en realidad no es conocido. En cuanto a su lengua, esta se deriva de ninguna lengua madre propiamente dicha, pues el lenguaje del que se sirven toma de aquí y de allá expresiones, palabras, a veces deformadas, etc. En este pasaje del propósito psicológico es de una profundidad inesperada. El maestre, como tantas veces, parece hablar de etnografía o costumbres, pero en realidad nosotros sabemos que está revelando siempre un símbolo viviente, el don de un pueblo errante, portador de un saber antiguo, degradado, fragmentado, pero aún portador de una chispa ancestral. Su estilo tan sobrio jamás idealiza ni condena. Observa, nota, distingue y entre líneas nos deja ver que el símbolo debe emerger para quien pueda leer con los ojos del alma. Intentemos hacer eso. Los bohemios como memoria degradada del saber primordial. En el retrato que traza el maestre, los bohemios, gitanos, cíngaros, caraques, encarnan una doble condición. Por un lado, son herederos de saberes arcaicos, el don de la evidencia, los ritos de ligadura y desligadura, la transmisión por línea familiar, los juramentos tribales y la cris o consejo de justicia. Pero, por otro, están alejados de la verdadera magia, limitados a trucos de baja magia, más cerca de la superstición o la manipulación que del verdadero arte espiritual. Pero eso no los desacredita. Al contrario, el maestre parece sugerir que en estos grupos sobrevive, bajo formas oscuras, el eco de un saber perdido. Son, en cierto modo, guardianes inconscientes de una sabiduría degenerada. El simbolismo de la ligadura y el desligamiento. Lo que llama la atención es su insistencia en el tema de la ligadura sexual, del impedimento del acto carnal y su desbloqueo ritual. Este tema tiene raíces muy antiguas. En la magia popular mediterránea hay numerosos rituales de anudar el deseo, impedir la unión, provocar impotencia o restaurarla. En el simbolismo esotérico, el nudo es una imagen ambivalente, puede esclavizar o unir sagradamente. En ese sentido, estas prácticas de ligadura y desligamiento evocan el control sobre los instintos, sobre el vínculo erótico, que en la tradición tántrica o alquímica es uno de los caminos más delicados y poderosos hacia lo sagrado. La transmisión de poder entre los clanes. El maestre deja entrever que, aunque iletrados, los bohemios mantienen una línea de transmisión oral, casi iniciática.
Habla de ceremonias, de jerarquías, de ancianos que juzgan, de mujeres decanas que custodian la virginidad ritual del ciclo. Todo esto remite a un pueblo que alguna vez estuvo cerca de la tradición, aunque hoy apenas conserven vestigios. Ese diclo, el pañuelo blanco que verifica la consumación nupcial, puede verse como una reliquia simbólica de la unión sagrada, casi como el velo de la esposa en los misterios gnósticos. ¿Y de dónde viene? El maestre lo deja sabiamente abierto. Dice que no vienen de Bohemia realmente, que su lengua no deriva de una sola raíz. Sugiere, sin afirmarlo, que su origen es un enigma. Quizás allí reside su poder. No pertenecen a ninguna nación, porque pertenecen a una memoria más antigua que las naciones. En eso, los bohemios se asemejan a otras figuras arquetípicas, el pueblo de Israel antes del exilio babilónico, los profetas sin tierra, los chamanes nómadas, los que guardan el fuego sin templo. Continuemos con la lectura del propósito. Es muy curioso encontrar que, como los bohemios, también los judíos se han dividido en dos grandes clases, los Ashkenazim y los Sefardim. Y lo que es tanto más extraño es que habiten las mismas regiones recorridas por los bohemios. Por otra parte, tampoco ellos tienen un lenguaje completo, o al menos ninguna lengua propia para uso corriente, ya que se sirven de las lenguas de las regiones donde viven, mezclando palabras que les son especiales. Ahora bien, es justamente sobre los judíos que reina una especie de legendaria facilidad para la magia. Se entiende así que la Santa Kabbalah o la gran tradición iniciática del genio de Israel se haya convertido en la cábala de los hebreos, para degenerar finalmente en la vulgar cábala de los judíos, sinónimo entonces de baja magia negra. De ahí la necesidad de una correcta ortografía para los términos originales. En efecto, de los judíos habría venido todo ese conocimiento popular de la práctica degradante de las ceremonias que han irritado particularmente a Europa en una cierta época, pero que sin embargo continúa existiendo tanto en el viejo continente como en América, donde la brujería se practica en el seno mismo de las capitales. Aún el mismo término Cábala, que significa la lección sagrada ofrecida oralmente de labio a oído y del maestro a discípulos, se ha convertido después de la deformación de su ortografía y según el significado que le da la mayoría de los diccionarios en complot, una reunión secreta para desplegar una estratagema destructiva contra alguien, una maniobra disimulada para dañar a una persona o a una organización, y aún se dice corrientemente montar una cábala contra alguien. El maestre, con su mirada penetrante y a la vez sobria, nos muestra en esta comparación entre bohemios y judíos algo más que una coincidencia etnográfica. Nos invita a meditar sobre el destino simbólico de los portadores errantes del saber, sobre la gloria y la caída de una memoria sagrada encarnada en pueblos. Paralelismo profundo, bohemios y judíos. Ambos, dice el maestre, han sido nómadas o errantes, sin tierra propia o con ella siempre amenazada, divididos en dos grandes ramas, cíngaros y gitanos, ashkenazim y sefardíes, depositarios de una lengua fragmentaria, sin gramática oficial ni pureza lingüística, el romá gitano, el yiddish, el ladino, acusados de brujería, maleficios, conspiraciones, hechicerías o poderes ocultos, sujetos a expulsiones, persecuciones, leyendas oscuras y distorsiones monstruosas de lo que en un origen fue una luz real. El maestro señala que detrás de la baja magia aún queda el reflejo de la alta magia, es decir, en ambos casos, bohemios y judíos, lo que Europa rechazó como sucio, oscuro, diabólico, fue a menudo una sabiduría antigua que ya no podía comprender y que había comenzado a corromperse precisamente por haber sido marginada, desacralizada y empujada a la clandestinidad. La Kabbalah de la elección sagrada al complot. Aquí el maestro pone un dedo preciso sobre una herida simbólica. La Kabbalah original, la recepción sagrada, era la transmisión viva de los misterios de Dios al alma preparada. De allí se degeneró en la Cábala de los hebreos, que aún conservaba algo del saber esotérico,
pero ya mezclado con interpretaciones racionalistas o fórmulas fijas. Y finalmente la cábala vulgar, asociada a prácticas mágicas, utilitarias, encantamientos, invocaciones con fines materiales, manipulaciones de nombres divinos, etc. La culminación de la deformación es trágica. El mismo término cábala en la lengua moderna pasó a significar una conspiración para destruir, es decir, el nombre de la sabiduría divina se volvió sinónimo de engaño, mentira y manipulación. Esto no es solo un giro semántico, es un signo. El mundo moderno ha perdido la posibilidad de reconocer lo sagrado y lo confunde con su sombra. El lenguaje, lengua sin patria, lengua sin pureza. Tanto el romá de los bohemios como el yiddish de los judíos son lenguas entrelazadas, hechas de préstamos, mezclas, deformaciones. No tienen pureza formal, pero en su estructura conservan memorias invisibles. El romá tiene raíces sánscritas, persas, eslavas. El yiddish contiene el alma del hebreo mezclada con el alemán, el ruso, el polaco. Esto también es símbolo. La lengua del relante es un palimpsesto, una escritura oculta bajo capas de historia, dolor y destierro. Y sin embargo, es en esa lengua y no en el lenguaje académico donde muchas veces se preserva la chispa del saber ancestral. ¿Nos podríamos nosotros atrevernos a considerar que el maestro al mostrarnos las características comunes de estos dos pueblos representarían a nivel arquetípico tal vez dos aspectos del alma humana que ha perdido el paraíso? El gitano errante con su rito del diclo, su saber fragmentado, su ligadura y desligamiento, representa la magia caída en la carne, el arte ancestral que al olvidar su fuente se convierte en hechicería. El judío errante con su cábala olvidada, su lengua transformada en código secreto o sospecha de conspiración, representa tal vez la sabiduría caída en la mente, el saber divino que al volverse letra muerta se transforma en instrumento de manipulación. Ambos, en su caída, recuerdan la gloria. Ambos están exiliados del centro. Y por eso quizás su sola existencia, aunque rechazada por el mundo, es testimonio de una memoria más antigua que este mundo. Y tal vez nosotros también somos errantes y lo que buscamos tal vez por eso es nuestro centro. Volvamos al propósito. Sucede lo mismo con el término Sabbat, que significa simplemente 7, en hebreo y del cual el judeo-cristianismo ha hecho el reposo del Señor, siendo el séptimo día, pero en el lenguaje corriente son numerosos aquellos para quienes el Sabbat es una ceremonia de magia negra. Se trata ahí todavía de una deformación originada muy ciertamente con intención por la Iglesia Católica para hacer creer a sus fieles que todos aquellos que no asistían a la ceremonia de la misa era porque iban a ceremonias de brujas. Y como todos los judíos respetaban el día del Señor, es decir, el sábado o séptimo día, asistir al sábado se convirtió rápidamente en algo idéntico a asistir a una ceremonia de brujería. Las historias más extravagantes fueron inventadas rápidamente y hasta se llegó a dar todos los detalles de esas reuniones de brujas y brujos, acoplándose bestialmente, comiendo carne de niños, oficiando locas misas negras, etc. Todo ello muy a menudo bajo la dirección de Satán, que aparecía generalmente bajo la forma de un macho cabrío. Los verdaderos adeptos recibían entonces una marca como testimonio del pacto que habían establecido con el diablo. Esas marcas eran las que buscaba la Inquisición, como la piel indolora cuando se pinchaban ciertos lugares, que era considerada uno de los indicios, pero debió tratarse de la analgesia que presentan los histéricos, por ejemplo, que tienen a menudo partes insensibles en el cuerpo, y fue seguramente por causa de esa analgesia que antaño muchos fueron condenados, ya que se veía ahí una marca diabólica. Uno se pregunta, ¿a quién debía haberse curado más? ¿A los culpables de no haber pertenecido a la religión católica o a los representantes de esa iglesia que se elevaban como jueces?
Evidentemente, es bajo tortura que la mayoría confesaba haber estado en el Sabbat. Sin embargo, parece que ciertas personas podían estar en alternancia, ese estado en el cual dos personas se suceden en el espíritu del sujeto, siempre principalmente entre los histéricos. Es un fenómeno de neurosis que se puede provocar inclusive en el estado cataléptico. Se han relatado a menudo sus casos de doble personalidad como, por ejemplo, la historia típica del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La gran prensa menciona regularmente casos semejantes que tienen lugar un poco en todas partes. Se ha visto gente tímida, a veces casados, que llevan una existencia calmada y apacible, dejar bruscamente su hogar para salir en rondas nocturnas y pasar la noche en cabarets, hablando vulgarmente, comportándose contrariamente a sus hábitos, etc., como si dos espíritus acapararan su cuerpo. Se concibe muy bien que en esos tiempos y en ciertos lugares todo eso haya podido dar nacimiento a las más bellas imaginaciones. El caso de alienación, palabra que se ha empleado a veces para designar el fenómeno de doble personalidad, puede producirse también a continuación de un accidente o, según los ocultistas, como resultado de una encarnación astral durante el sueño. En efecto, no se trata siempre de una nueva personalidad que parece instalarse en lugar de la antigua, y se trata a veces de un caso de sugestión que hace que la persona crea realmente haber asistido al sabbat. A veces aún se trata de personas viciosas que desean realmente sensaciones fuertes y están por ello dispuestos a no importa qué. Tal es el caso, para no citar más que uno solo, de Madame de Charolais, que se ha hecho célebre en la historia de la magia por haber practicado en gran escala sesiones de brujería erótica en el Castillo de Madrid. Ella hacía renovar al natural, escribe el inquisidor en su relación, las escenas del sabbat. En fin, las obras sobre estas cuestiones son muy numerosas, pero podemos mencionar al azar el libro intitulado De la demonomanía de los brujos, 1568, que habla mucho de los íncubos, súcubos, sortilegios, apariciones, etc., y fue reimpreso en muchas ocasiones. Su autor, Jean Bodin, un jurisconsulto crítico nacido en Angers en 1530 y muerto en Lyon en 1596, fue favorito del rey Enrique III. Existe evidentemente la linterna de los inquisidores, cuyo autor es Bernardo de Come, encargado de la Inquisición por Julio II en los distritos de Pérgamo, Como y Brescia. Mencionaremos aún a Henry Boguet, gran juez de Saint-Cloud en el Jura, quien pronunció 600 condenas, a continuación de las cuales escribió en 1602 un libro titulado Discurso execrable de los brujos. Esa obra, varias veces reeditada, fue más tarde imposible de encontrar, ya que la familia del autor se oponía a su reimpresión. Se puede mencionar aún el libro de monolatría escrito por Nicolás Remy, secretario del duque Carlos III en 1575. Él se hizo una reputación en el conocimiento de los brujos por su calidad de miembro del Tribunal de Nancy, y durante los 15 años que ejerció sus funciones, de 1576 a 1591, pronunció más de 900 sentencias de muerte. Detengámonos aquí la enumeración de las obras, aún de las más importantes, y cuya lista es imposible para continuar. Por otra parte, sobre los temas de ocultismo, ciencias ocultas, brujería, en nuestro siguiente propósito, que analiza aún las ceremonias, los sabbats y otras prácticas para llegar poco a poco a la magia y los conocimientos necesarios para realizarlo. Con esta conclusión del propósito 20, el maestre cierra un círculo profundo y delicado: el paso del saber sagrado al horror simbólico, del rito sagrado a su sombra invertida, de la Kabbalah al complot, del Sabbat como día santo al Sabbat como reunión de brujas. Lo que nos muestra es la falsificación consciente de lo sagrado por parte del poder, en este caso por la Iglesia institucional, que persiguió no solo a personas, sino a símbolos vivos. Con este capítulo, el maestro
no solo nos ofrece un recuento de errores históricos, nos prepara, como él dice al final, para volver a la magia real, al conocimiento necesario para realizarla. Pero no se puede hablar de magia verdadera sin antes liberar el alma del miedo, la superstición y la mentira institucionalizada. Y ese es el propósito de todas estas historias que nos ha contado. Por eso termina aquí, porque ahora, después de mirar el abismo, estamos listos para escuchar el silencio de los verdaderos misterios. Este propósito fue publicado en octubre de 1957. Como el mismo maestro lo dice, el próximo propósito 21 se llama brujería. Nos vemos, por lo tanto, queridos amigos. Meditamos, continuemos meditando, profundicemos en todo lo que el maestro nos está señalando. Y no olvidemos, nunca lo olvidemos, que el iniciador es él. Que los datos que logra conseguir su amiga para completar la meditación como una ayuda y los comentarios que hace son solo eso, comentarios. Pero cada uno de nosotros, en función de la vibración de su alma, de sus circunstancias de vida, a lo mejor se detenga en otras partes que esta alma no se detuvo. Más que seguro que pasa eso, porque cada uno de nosotros es una posibilidad de realización del mismo ser. Un abrazo enorme.